2. Mi hermano trabaja en el gobierno desde hace 18 años. Estuvo en Secretaría de Transportes, pero tuvo un problema con un director y lo movieron de ahí. Como te has de imaginar, la persona con poder, con quien había tenido diferencias, se aseguró de que le dieran un castigo a mi hermano. Lo mandaron a un edificio viejo que albergaba 3 pisos de oficinas externas de aquella secretaría. La oficina que le asignaron estaba en el piso 7, al fondo, en donde casualmente había un escritorio y una vieja computadora, pero nada más. Desde que entraba a esa oficina hasta que terminaba su horario y se podía retirar, no veía absolutamente a nadie. Ni siquiera al ir al baño, pues todo el piso 7 estaba desocupado. Las demás oficinas se utilizaban como bodegas para el archivo muerto. Nadie iba a pedirle nada, ni siquiera a verificar que estuviera trabajando, por lo que le era posible a mi hermano estar todo el día haciendo nada. Podrás pensar que es una bendición estar cobrando sin trabajar, pero te equivocas, en realidad es una tortura. Mi hermano tiene su carrera, es capaz de hacer muchas cosas y le gusta estar siempre ocupado. Tenerlo sin hacer nada era algo cruel, un completo desperdicio. Lo bueno era que se las ingeniaba para tener su mente ocupada. Desde el segundo día llevó un radio porque se dio cuenta de que el silencio era muy pesado ahí. Además de que, en ciertas ocasiones, se escuchaban ruidos en ese largo pasillo que lo comunicaba de extremo a extremo hasta las escaleras del edificio. Cuando era la hora y tenía que salir, siempre iba con la mirada hacia abajo, poniendo su atención en las losetas que pisaría a continuación. Dice que desde la primera noche, cuando ya se iba, segundos después de las 9, que era la hora en que terminaba su jornada, escuchó una voz que le hablaba. ¿Me puede decir la hora? Claramente no era una persona la que estaba dentro de la bodega, cuando menos no una persona viva. Mi hermano dice que el tono de voz y cómo ésta se movió en el aire lo estremeció y le provocó escalofríos, aunque en parte fue porque no se esperaba que alguien le hablara a mitad de aquel lúgubre corredor. «Son las 9», respondió mi hermano, supongo que con un grave temblor en la voz. El paso nunca lo detuvo, a lo mucho lo bajó un poco y luego lo apresuró. Mientras bajaba las escaleras corriendo, sintiendo que alguien venía detrás de él, se puso a pensar si era buena idea hablar con el muerto, sea lo que sea que se dijeran. De día no veía ni escuchaba nada de eso al llegar. De noche la cosa era muy distinta. Moverse a través de ese pasillo tan poco iluminado se sentía como un reto, un castigo. La segunda noche, cuando mi hermano pasó por la primera bodega, volvió a escuchar que le preguntaron la hora. No titubeó, no se detuvo, siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. «¿Qué hora es?», le preguntó la misma voz, saliendo de la segunda puerta. Mi hermano apresuró el paso, dice que casi se echa a correr. Lo que lo detuvo fue la tercera vez que la misma persona le volvió a preguntar la hora. «Son las 9», respondió Rafael, doblegado por el miedo que estaba sintiendo en ese momento. Retomó el camino, en donde por suerte no volvió a escuchar la horrible voz. La tercera, la cuarta, todas las veces a partir de esa ocasión, mi hermano al pasar por ahí respondía la hora en cuanto se la preguntaban. No pasaba de que una voz fantasmal le diera las gracias. Podría sentirse afortunado de que nunca se le habían acercado, nunca le habían dicho otra cosa, nunca se fueron tras de él hasta las escaleras. Sin embargo, cada noche seguía bajando como si alguien viniera tras de él. Otra cosa que nunca había hecho era ver en la dirección de donde venía la voz.
Pero una noche pasó algo distinto. Se quedó dormido en su oficina. Asegura que no sabe en qué momento sucedió, pero cuando despertó vio que estaba recargado en el teclado y que el texto que estaba escribiendo horas atrás ahora estaba completamente lleno de la letra C. Casi daban las 12 de la noche. Evidentemente nadie se había dado cuenta de que él se había quedado, solo la máquina en donde checaba la hora de salida. Antes de levantarse para tomar sus cosas, tendría que borrar los cientos de letras que había presionado sin querer al recargar la cabeza en el escritorio. Borraba jalando el cursor hacia arriba, seleccionando lo escrito mientras el documento iba subiendo. Se detuvo antes de llegar al texto en el que había estado trabajando porque vio que entre todas esas letras iguales había una frase que decía: "No te vayas tan tarde". Eso definitivamente no lo había escrito él, pero como estaba aún medio adormilado y francamente un poco asustado por la hora, lo dejó pasar sin quedarse pensando mucho en ello. Agarró las cosas y caminó hacia la salida. Antes de salir apagó las luces, pero no se movió de su lugar. En el pasillo no había ni una sola lámpara encendida. Imaginó que después de que él se iba, alguien subía a apagar las luces de ese corredor. O probablemente estaban automatizadas para apagarse pasando las 9 de la noche. ¿Tú crees que él se iba a atrever a atravesar ese pasillo como si tuviera los ojos cerrados? Ni loco. Sin saber dónde se encontraban los interruptores de las lámparas del corredor, no le quedó de otra más que pasar caminando solo con la poca luz que salía de su oficina. Estaba por volver a encender la luz cuando escuchó aquella voz. Ni siquiera se había movido de su lugar ni caminado sobre el corredor. Asomándose por la entrada de la oficina en donde tenía su escritorio, muy cerca de su oído y encima del hombro, alguien le preguntó la hora. Tartamudeando respondió que apenas pasaban de las 12 de la noche. La voz le contestó casi inmediatamente: "No te vayas tan tarde". Prendió la luz pero no vio a nadie. Al instante salió corriendo de ahí. "No te vayas tan tarde", se volvió a escuchar en la primera bodega. Ese era un buen consejo, sin duda alguna. Sin embargo, ¿quién se lo estaba dando y por qué? Siguiente puerta, la misma voz: "Es que no dejas dormir a los muertos". Jura que sintió que le temblaron las piernas y que casi se fue de rodillas cuando lo escuchó. Llegó al final del corredor jadeando. Bajó las escaleras hasta el piso principal, en donde asustó a la persona que estaba en la recepción. Pidió que le abrieran la puerta, lo cual hizo sin pedir mucha explicación. La noche siguiente, como salió de la oficina en punto de las 9, todo transcurrió normal, incluyendo que le preguntaran solo una vez la hora. En esas 10 o 12 semanas que llevaba asignado a ese lugar, jamás había visto a otra persona viva en ese piso. Encontró a alguien de limpieza justo cuando él iba llegando. Limpiaba el interior de una de las bodegas. Rafael se atrevió a preguntarle si nunca había visto algo extraño ahí. "Sí, me he visto a mí mismo, hasta hemos platicado". Eso se oía mucho peor de lo que él se imaginaba. "Acá arriba hay alguien que pregunta la hora, pero ¿lo has volteado a ver? ¿Lo has visto a la cara?", le cuestionó a mi hermano, el compañero de limpieza. Nunca. 8 horas consecutivas estuvo pensando en lo que dijo ese señor. Al salir, intentó levantar la mirada para voltear hacia donde viniera la voz que preguntaba la hora. ¿Qué hora es?
Un hombre idéntico a mi hermano, pero con los ojos vacíos, o más bien colmados de negro, lo miraba esperando a que respondiera. Rafael cree que eso que vive en las bodegas toma la forma de las únicas 2 personas que suben a ese lugar. Hace 5 años ocurrió, aproximadamente unos 6 meses después de que entré a trabajar ahí. Una amiga conocía a alguien de una agencia que estaba contratando para un restaurante que tiene varias sucursales, bastante conocido en la Ciudad de México. Llegué a trabajar directamente a la cocina en el horario del cierre. Ya te has de imaginar lo cansado que es estar ahí atrás, lo atareados que se ponen los viernes y los sábados. Recuerdo haber estado muy ocupada cuando una de mis compañeras de las meseras entró a la cocina, se acercó a mí y me miró bien la cara. «Ahorita te cuento», me dijo y regresó apurada a seguir atendiendo sus mesas. Entró Pablo y también se me quedó viendo. Él me miró la cara, pero también se quedó concentrado en mis manos. Me preguntó si ya había visto quién estaba en la 7, en la mesa 7. Ni bien terminó la pregunta, ya se me había venido a la mente una persona, un exnovio. «No le digas», dijo otra compañera que pasó apurada con una bandeja. «Mejor que ella salga a verlo». No sabía si tenía ganas de asomarme, de hecho sé que preferí quedarme con la duda y seguir trabajando. Solo una vez más les pregunté quién era, pero no me quisieron decir. Todos mis compañeros conocían a mi ex porque también trabajó en ese restaurante. No entendía qué era lo que les sorprendía tanto de que él hubiera ido a cenar ahí. «Es que tú no entiendes», me dijo mi jefa, quien también estaba enterada del asunto. «Tienes que ver con quién está en la mesa». Me quité el uniforme, me puse un suéter y salí despacio al comedor mirando hacia la mesa 7. Ahí estaba él terminando de cenar. Se encontraba acompañado de una mujer que en ese momento estaba agachada buscando algo en su bolsa. Cuando la vi, cuando le vi la cara, genuinamente me espanté. Esa mujer vestía como yo, tenía el mismo corte y el mismo color de cabello, pero no solo eso, tenía mi cara. No se parecía a mí, era idéntica. Sí pensé que cómo era capaz de buscarse a una idéntica a mí, aunque lo que más me preocupaba era de dónde había salido esa persona. Hice algo que no debía hacer. Me acerqué. No iba ni a la mitad cuando esa mujer me vio. Vio lo mismo que yo estaba viendo, una clase de reflejo. Bajé el paso porque lo único que quería era verla bien a ella de cerca, pues de por sí era intrigante ya que de lejos nos veíamos idénticas. No pensaba interactuar con ellos, pero tampoco podía dejar de verla. Te digo que vestía igual que yo, tenía mi misma postura, la clase de mirada era idéntica. Jamás me pasó por la mente la idea de hacerles un drama, pero es que en verdad tenía que acercarme porque hasta me empezó a doler la cabeza por lo que estaba viendo. No me encontraba ni a 2 metros de llegar cuando ella se levantó apurada, se retiró de la mesa y salió con paso rápido del restaurante. Mi ex se levantó preocupado sin saber qué estaba pasando. Por fortuna, él no me había visto. Sacó de su cartera unos billetes, los puso en la mesa y también salió a prisa atrás de ella. 2 que 3 comensales vieron lo que pasó y también se me quedaron viendo. Sé que todos apreciaban algo que yo no podía ver, a 2 personas idénticas actuando extraño.
Salí discretamente a la calle, pero ya no los vi. Regresé a la mesa para verificar que ni siquiera habían terminado de comer. Entiendo que es un momento muy extraño encontrarse con una persona idéntica, pero tanto como para salirse corriendo despavorida. Regresé, la verdad, un poco asustada, apenada también, especialmente porque todos mis compañeros lo vieron y en la cocina ya todos me estaban esperando para que les dijera. ¿Cómo es que el desgraciado se consiguió a alguien tan parecida?, repetían ellos. La mesera que los estaba atendiendo les corrigió, les dijo que no era parecida, que era idéntica. Hasta le había visto la misma cicatriz que tengo en la muñeca y los mismos aretes. Sí necesité salir a tomar aire porque hasta me sentía sofocada de la ansiedad que todo el episodio me había provocado. Salí a lo mucho 5 minutos y regresé. Quien fue a limpiar la mesa me trajo lo que aquella mujer dejó olvidado al salir corriendo. Era una bolsa idéntica a la que yo traía esa noche. Las 3 horas que restaban antes del cierre me permitieron pensar en todo tipo de cosas antes de revisar la bolsa. La abrí con la familiaridad con la que abro la mía. Tenía tarjetas, tenía llaves, un kit de costura, cosas que yo tengo en mi bolsa. Pero lo que más me sorprendió fue una identificación. Me dio terror pensar en que esa persona había copiado mi completa identidad, pues en la credencial venía mi mismo nombre. Soy yo, pensé sin reparar en lo ilógico que eso parecía, aunque nada era lógico ni me hacía sentido al respecto. La dirección no era la misma. Una de mis compañeras me alentó a que fuera a entregársela. Claro, después de hacer lo correcto, que era esperar a que ella volviera al restaurante por sus cosas. Una semana completa esperé para hacer algo al respecto. 7 días practicando lo que iba a decir cuando la viera. Me volvería violenta y le exigiría una explicación o le preguntaría amablemente por qué tanta coincidencia. La respuesta era obvia. Si huyó una vez de mí, lo más seguro es que no iba a querer estar ahí para responder las preguntas. El domicilio se encuentra en Azcapotzalco. Fui en un día de descanso, sola, como a las 6 de la tarde. Corroboré que esa fuera la dirección correcta cuando llegué a la puerta. Inhalé y exhalé controladamente por unos segundos para parecer tranquila y no verme nerviosa. Jamás acertaría si te pregunto ¿quién crees que me abrió? Para abrir quitaron un candado y corrieron un oxidado seguro. Era muy temprano para irse a dormir, pensé. La persona que se asomó hacia la calle era idéntica a mi madre. 1000 preguntas más me vinieron a la mente, sin embargo, no le encontré respuesta a ninguna, pues inmediatamente después de que la persona me vio, empujó para cerrar la puerta, colocó el cerrojo y puso el candado. Le grité que tenía la bolsa, las tarjetas y la identificación de su hija. No les iba a exigir a gritos que me dijeran quiénes son, que por qué estaban robando nuestra identidad. Aunque con ese segundo incidente me quedó muy claro que algo malo estaban haciendo, porque en ambas ocasiones se rehusaron a darme la cara. Volví de inmediato a casa y a mi madre le conté lo que estaba pasando. Le pregunté si habría algo que pudiera hacer yo. Dijo que iba a hablar con una amiga, que tenía una conocida que era abogada y que le iba a preguntar sobre su plantación de identidad. No quería hablarle a Alberto ni preguntarle nada al respecto, pero mientras nos decían qué pudiéramos hacer o me ponía de acuerdo para que mi mamá también la viera, se me ocurrió marcarle. No me di cuenta de que ya eran las 2 de la mañana. Yo estaba tan preocupada que ni siquiera podía dormir. Lo desperté para preguntarle quién era la mujer con la que lo había visto aquel día en el restaurante.
Le tuve que dar un rato para que terminara de despertarse y entendiera lo que le estaba preguntando. Juraba que no había sido él, que desde que lo corrieron no ha vuelto a la sucursal. Tampoco sabía de qué estaba hablando, no entendía lo que le decía de la persona que se parecía a mí. Dijo que al momento no estaba saliendo con nadie. Me escuchó tan alterada que en ese momento salió de su casa para venir a verme. Me quiso comprobar en su teléfono que no estaba saliendo con nadie. Sin embargo, yo le recordé que no tenía por qué demostrarme nada, solo que me había parecido extraño verlo en el restaurante, o a alguien que se parecía a él, o a alguien que era 100% idéntico a él. Una semana después, mi mamá me acompañó a la casa de estas personas. Nos fuimos más o menos como a las 6. Llegamos, tocamos, retrocedimos un poco y entonces apreciamos que la casa ahora se encontraba vacía. Se llevaron hasta las cortinas, por lo que se podían ver las piezas vacías, sin muebles y sin personas. Yo los vi, los vieron mis compañeros, algunos comensales. Es una lástima que no pude demostrárselo a mi madre, pero hay testigos y también hay pruebas. Tengo 2 bolsas idénticas con contenidos muy parecidos. Lo que creí que me iba a salvar algún día que tuviera la necesidad de comprobar la historia era la identificación. Cuando la busqué para mostrarla, me encontré con una credencial en blanco. Conservaba las rayas, el color, el formato, pero no tenía datos. Estos se le habían borrado. Tres. En el 94, mi mamá trabajaba en una dulcería que vendía de mayoreo adentro de la central de abastos. Recuerdo muy bien los días en que sucedió. Yo no tenía clases por reunión de maestros a fin de mes. Cuando yo no iba a la escuela, mi mamá se quedaba muy preocupada porque yo tenía que quedarme solo en casa. En esa ocasión ella ya iba de salida, era muy temprano, estaba por abrir la puerta cuando sonó el teléfono. Era de la dulcería, le hablaba a su jefa, le dijo que tenía el día libre y se lo iban a pagar, que la apreciaban mucho y que se lo merecía. De lo último ella estaba muy de acuerdo, pero lo demás le pareció extraño. Su jefa nunca se expresaba de esa manera, no solo con ella, sino que con nadie. De todas maneras se cercioró de haber escuchado bien. Colgó el teléfono y regresó a la cama. Al día siguiente que se presentó a la dulcería después de su día de descanso, se encontró con que algo muy extraño había pasado mientras ella, supuestamente, faltó a trabajar. La recibieron sus compañeros preocupados, quienes enseguida le preguntaron si estaba bien. Sí, estoy bien, la jefa me dio el día de ayer para descansar. Los que la escuchaban se echaron a reír. No sabían de qué hablaba, pensaron que probablemente aún estaba desorientada. Según ellos, un día antes, mi mamá sí se había presentado a trabajar, solo que había llegado actuando un poco extraño. Ella no podía creer lo que le decían. No te hagas, si bien que sabes lo que hiciste. Le miraron las uñas a mi mamá y se las vieron intactas, incluso muy cuidadas. «¿Es que yo no vine a trabajar ayer?», preguntó varias veces, pero nadie le quiso dar un poco de claridad sobre lo que estaba pasando. No era ella, pero sus compañeros la vieron. Su jefa confirmó que nunca le marcó para darle el día y que se lo iba a descontar porque, según le comentaron los compañeros, llegó, se encerró en el sótano y se fue temprano. De hecho, hasta llegamos a creer que no eras tú y que solamente era alguien que se parecía a ti. Dijeron que no saludó, que entró directamente a la bodega como si tuviera un objetivo bien definido.
Dijeron sus compañeros que la siguieron por curiosidad porque caminaba muy decidida. La vieron bajar al sótano, la siguieron. Ella se puso a escarbar la pared con las uñas. Le pidieron que se detuviera, pero no hizo caso. Esa parte de la pared no estaba recubierta, era únicamente un cuadrado en uno de los muros del sótano de aproximadamente 1,30 por 1,30. Fácil le fue extender un agujero hasta que encontró algo enterrado en la pared. Nadie tuvo la oportunidad de ver de qué se trataba. En cuanto aquella que se estaba haciendo pasar por mi madre obtuvo lo que buscaba, subió, salió del sótano y luego de la tienda. ¿Segura que no fuiste tú?, le preguntaron una última vez a mi mamá. Yo soy testigo de que ella no fue a trabajar ese día. Las manos intactas eran pruebas de que no podía haber escarbado hasta arrancarse las uñas, como juran que lo hizo la otra. Tiempo después, mientras trabajaba en una de las cajas, vio pasar a una mujer muy parecida a ella. La persona se detuvo cuando las miradas se cruzaron. Era idéntica a mi madre. Sonrió y luego levantó la mano que tenía vendada para saludar. Estuvo así 2 o 3 segundos y luego siguió caminando sin dejarla de ver. Si estas historias te han gustado, deja tu like, comenta, comparte, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ahora sí, intenta irte a dormir. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.